Buenos días y bienvenidos a este su programa Hablemos de Cooperativismo. Hoy, como cada domingo, iniciamos con el pie derecho y, por supuesto, este nuevo mes sabemos que será de metas y realidades. Además, tendremos excelente información acerca del área financiera y cooperativista de nuestro país. Gracias por acompañarnos y también gracias a nuestro gentil auspiciante, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Copcentro, que ahora pone al alcance de su mano, tan solo con un clip, su aplicación para que usted pueda hacer transacciones, hacer pagos y todo lo que necesite solamente descargando su aplicación móvil de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Copcentro. Yo soy Jessie Rodríguez y de esta manera iniciamos. Hablemos de cooperativismo. A continuación vamos con el segmento favorito de todos ustedes, la entrevista. El doctor Gustavo Alarcón Costa estará junto al doctor Carlos Naranjo, quienes analizarán las reformas de la Ley de la Economía Popular y Solidaria y también los segmentos de las asambleas. Bienvenido, doctor, buenos días. Muy buenos días a todos los cooperativistas. Muchas gracias, Jessie, por el paso para realizar esta entrevista muy importante para el sistema financiero popular y solidario. ¿Por qué digo importante? Porque vamos a tratar temas relativos a los cambios que ha sufrido la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Y para esto hemos invitado al doctor Carlos Naranjo, quien participó activamente en el desarrollo de esta ley y su reglamento. Carlitos, como siempre yo lo llamo, es una persona que impulsó esta ley, que él estudió esta ley y que se estuvo dialogando con organismos de integración y con el sistema financiero popular y solidario, en esa época cooperativas de ahorro y crédito, y también con el sector no financiero, es decir, las cooperativas de vivienda, las cooperativas de producción, las cooperativas de servicio. Tiene una harta experiencia y además es, como ustedes lo conocen, nuestra voz oficial dentro del derecho en las preguntas que nos realizan nuestros televidentes. Bienvenido, Carlos. Tratar este tema en esta época de pandemia, en las reformas que se ha realizado, ¿valieron la pena? ¿Valen la pena? ¿Están acordes a la realidad con la que estamos viviendo? Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, mi querido Gustavo, viejo y entrañable amigo, también de las luchas en el cooperativismo desde hace tantos y tantos años ya. En efecto, como tú acertadamente expresas, es enormemente oportuno, altamente oportuno, enfocar los temas de carácter jurídico en una época como la actual. Porque las crisis se superan buscando soluciones. Pero increíblemente parecería, y a riesgo de que no compartan las autoridades, especialmente la Presidencia de la República, a riesgo de aquello, pues yo me temo que más bien la política gubernamental desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la normativa, está yendo en sentido precisamente contrario, precisamente inverso a lo que debería hacer, que es impulsar la economía popular y solidaria en época de pandemia. Está demostrada la resiliencia, la capacidad de resiliencia que tienen las organizaciones de economía popular y solidaria, las asociaciones y las cooperativas. Sin embargo, en los últimos meses se han dictado normas de carácter jurídico, reformas al reglamento de la LOEPS, una nueva regulación o reformas a la regulación de asambleas generales y elección de representantes del sector no financiero. Y se ha dictado también un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio del Trabajo y el IEPS. Los dos primeros, bueno, como toda norma jurídica, pues no podemos decir que es totalmente negativa, no, todo lo contrario. Tiene algunos aspectos positivos, la incorporación de la mediación o de mecanismos alternos de solución de conflicto, muy bien intencionados, evidentemente. La creación de una comisión de resolución de conflictos la encuentro también bien intencionados. Lamentablemente, una buena concepción como esa, al momento de desarrollar en la norma,
pierden toda su esencia y terminan más bien generando confusión. Como con confusión también se crea en las reformas del reglamento de la OEPS en lo relacionado con los gerentes. No queda claro si la Asamblea General puede o no puede remover al gerente o puede hacerlo únicamente el Consejo de Administración. Amén de que se confunde entre la remoción y la destitución. No sé por dónde empezamos, mi querido Gustavo, tú eres el que tiene ahí la voz cantante y diriges la entrevista. Sí, hay normas también que han favorecido a los cooperativistas para analizar ya luego los temas principales, como es esto de los diferimientos, algunas cosas ya en el sentido ya económico para favorecer las transacciones financieras. Pero en esta vez vamos a referirnos al cooperativismo en general, o sea, a las no financieras y financieras. Entonces, en esto, Carlos, una norma que me pareció muy bien es sobre las asambleas generales, que también te hicieron una pregunta y que es bueno que conozca el público, porque ahora las asambleas se pueden hacer virtuales y para eso se tuvo que modificar estatutos, se tuvo que modificar, digamos, documentos internos de las mismas instituciones para poder dar solución a esto. ¿Cómo le ves tú? Comencemos por las de asambleas generales. Sí, la regulación que reforma la 04 de asambleas generales y elección de representantes, definitivamente que es acertadamente concebida. Es más bien, en mi opinión, debió haberse adelantado un poco, como que llegó un poco tarde, ya el 27 de julio, me parece, o 4 de agosto, no estoy muy seguro, cuando ya la pandemia estaba, o el decreto de emergencia estaba al terminar. Debió haber sido un poco más oportuno. En todo caso, lo importante es que, en mi opinión, insisto, está bien concebido. Incorpora algunos elementos que son interesantísimos, muy bien acertadamente creados. Por ejemplo, que la impugnación de las asambleas generales la efectuarán el 25% de socios asistentes a la asamblea. Eso es interesante, es muy bien concebido, ¿no? Por ejemplo, el tema de que se impugna ante esta comisión de resolución de conflictos de que hablaba hace unos minutos, que la norma reglamentaria manda a crear en las cooperativas. Sin embargo, insisto, existiendo esto de positivo, genera confusión. ¿Por qué? Se dice en una parte que las resoluciones de Asamblea General se impugnan ante el Comité de Resolución, ante la Comisión de Resolución de Conflictos. En otra parte te dice que la superintendencia resolverá declarar la nulidad de las resoluciones de Asamblea General en los siguientes casos, y te detalla los casos. ¿En qué quedamos? Se impugna la resolución ante el comité o la Comisión de Resolución de Conflictos, o se impugna ante la superintendencia para que la resuelva. O se sigue la vía que se consagra en el reglamento, en las reformas del reglamento, que hablan de que para presentar una denuncia ante la superintendencia, primero debe agotarse la vía interna ante la Comisión de Resolución de Conflictos, luego ante un centro de mediación, y a falta de acuerdo o solución en esas dos instancias, recién ahí acepta a trámite la denuncia a la superintendencia. Claro, hay cosas en estas resoluciones que son excelentes, que nos permitieron hacer asambleas virtuales, poder hacer elecciones de representantes, pero también hay fallas, ¿no? Que tenemos que irlo superando, y para eso están los comentarios que deben hacer las cooperativas a sus organismos de integración para poder corregir estas cosas. Pero hay otras cosas más preocupantes, como la que tú me decías, esa reforma del Ministerio del Trabajo. Esa realmente no solo que es preocupante, es que te diría yo exasperante, casi asusta. ¿En qué nos afectaría el cooperativismo, tanto financiero o no financiero? Al financiero creo que no, definitivamente, ¿no? En mi opinión, y de paso lo digo, en mi opinión más bien la Junta Monetaria y Financiera, como por ejemplo las medidas que tú mencionaste de diferimiento de créditos y todo eso, en términos generales yo me atrevería a decir que más bien las decisiones, las resoluciones de la Junta Monetaria y Financiera han sido acertadas para el movimiento cooperativo del crédito, para el sector financiero y para los socios de las cooperativas, que son los prestatarios, ¿no? Más bien en el sector real es donde yo le veo más problemas. Por ejemplo, lo que tú estás mencionando. Es una verdadera aberración jurídica pretender e imponer que existe relación de dependencia entre la organización de la economía popular y solidaria, en el caso que legisla las asociaciones,
o en el caso de las cooperativas, que exista relación de dependencia entre la cooperativa y el socio en las organizaciones de economía popular y solidaria cuyo objeto social es el trabajo asociado. Eso es increíble, es terminar, es liquidar el trabajo asociado. Ojo, normativa sobre el trabajo asociado con inexistencia de relación de dependencia existe a nivel planetario, en todo el mundo. Jurisprudencia existe en Italia, España, Portugal, Argentina, Colombia, Perú, etcétera, Costa Rica, etcétera, etcétera, sobre la inexistencia de relación laboral en las organizaciones de trabajo asociado, parte de la economía popular y solidaria. Por eso es que las cooperativas son fuertes y poderosas. Por supuesto que sí, Mondragón. Claro, porque si tú le pones una cadena de relación de trabajo, se termina. Totalmente. Cruz Azul en México. Pollos Vencedor en Colombia. Bueno, hay ejemplos, por decenas de ejemplos de extraordinarias cooperativas de trabajo asociado. En definitiva, son los propietarios de la empresa los mismos trabajadores. Entonces me pregunto si ese famoso acuerdo interinstitucional del IEPS y el MIES, que de paso se ha dicho, el IEPS no tiene competencia para legislar, no tiene competencia para regular, sin embargo lo hace. Si ese acuerdo, por ejemplo, entre otras cosas, te dice que se sujetan al Código de Trabajo, las relaciones entre el socio, el asociado y la asociación. ¿Qué quiere decir eso? Veremos de pronto un sindicato constituido o formado por los mismos propietarios de la empresa, porque ellos son sus propios trabajadores. Y veremos, y además de paso te dicen, la normativa en que está en comento te dice que la pérdida de la calidad de trabajador por cualquier circunstancia no implica la pérdida de la calidad de socio o viceversa. ¿Qué vamos a tener entonces? Que alguien demanda, es despedido de la asociación como trabajador, cobra su despido intempestivo, su indemnización y todavía sigue siendo propietario. Por favor, hay locuras como esas que no tienen sentido. Y es más, va contra el espíritu total de la ley, porque en la LOEPS dice claramente en el artículo 28, inciso segundo, que en las cooperativas de trabajo asociado no existe relación de dependencia. No existe relación de dependencia. Así, y no tiene por qué meterse en... Perdón, adicionalmente, en la misma LOEPS se dice, en el reglamento, perdón, se dice en la reforma hay que dice que a las asociaciones se aplicarán las mismas normas de las cooperativas. Siendo así, entonces, no cabe relación de dependencia en las asociaciones, entre las asociaciones y sus socios que trabajan en ellas. Así, y todas estas organizaciones son regidas por la superintendencia. Ya no tienen ninguna oportunidad el MIES ni el ministerio en poner leyes, tal vez laborales, cuando hay relaciones de dependencia en oficinas públicas, privadas, pero esto es comunitario y está regido por la Ley Orgánica de Economía Popular Solidaria y controlada por la superintendencia. Por supuesto que sí. Pero tomemos en consideración que no es la superintendencia la que dicta esta norma. No, eso te digo, o sea, no tiene competencia el MIES, sino la superintendencia de dictar cualquier medida. Porque sí, la ley lo dice así, reglamenta. Así es. Entonces, mira tú, y hay cosas que realmente, por ejemplo, extraña que en las reformas al reglamento de ALOEPS se incorpora una norma que realmente llama la atención. Le incluyen como causal de liquidación para cooperativas de vivienda el haber cumplido 5 años de existencia jurídica. Ojo, no dice 5 años, haber cumplido 5 años y, por ejemplo, que ya sea, que diríamos, pues, notoriamente, que sea notoriamente visible la imposibilidad de cumplir con su objeto social. Por ejemplo, se me ocurre. Pero no, dicen simplemente haber cumplido 5 años de existencia jurídica. Entonces, ¿qué resulta? Que una cooperativa de vivienda adquiere un terreno a 5 años plazo, cuando está terminando de pagar el terreno, está incluida en causal de liquidación. Son verdaderas locuras. Claro. Antes de la cooperativa de vivienda se liquidaba cuando se terminaba de construir. Hasta de eso yo estaba en contra. Porque si como cooperativa debe seguir como cooperativa y cooperándose entre todos, para el bien común de toda la comunidad. No tiene por qué desaparecer la cooperativa porque sigue cumpliendo su objeto social. Totalmente. Incluso lo que han hecho otras cooperativas que todavía subsisten, cumplido su objeto social con la entrega, con la adjudicación de lotes o viviendas, han reformado su estatuto y se han transformado en cooperativas de desarrollo comunal o servicios comunitarios y siguen sobreviviendo y prestando servicios del hábitat a sus socios. Porque el moderno concepto no es solo la vivienda, sino el hábitat.
Pero aquí están mandando a que en 5 años, por cumplir, por el delito de cumplir 5 años de vida institucional, incurren en causal de liquidación. O por entregar el 80% de viviendas o de lotes, por la adjudicación del 80%. Pero si más bien está en pleno proceso de adjudicación de entrega de viviendas, ¿por qué le dicen que entregado el 80% entra en causal de liquidación? Entonces hay cosas como estas. Y si a eso le añades tú que de paso ya está vigente, y eso no ha reformado el Ejecutivo, el presidente de la República, debió haberse más bien percatado de eso y reformar esa locura que existe en el reglamento que modificó el decreto 1278, que dice que para constituir una cooperativa de vivienda hay que acreditar la propiedad del terreno. Pero ¿cómo no puede haber mayor locura, por favor? ¿Qué órgano jurídico va a adquirir el terreno? Si la cooperativa es justo para eso que se constituye, para adquirir el terreno, urbanizarlo y construir viviendas para sus hechos. Y le piden, como una especie de que es primero el huevo o la gallina, le piden que primero acredite propiedad del terreno para constituirse como cooperativa. Eso es aberrante desde el punto de vista jurídico. Y la prueba está en que en los últimos años, 7 u 8 años, yo creo que no se ha constituido ni una sola, eso te iba a decir, una cooperativa de vivienda. Es que es imposible. La ley no está fomentando, está impidiendo la constitución de cooperativas de vivienda. Sí, es bien preocupante, Carlos, esto. Lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Yo sí quisiera que llames a la reflexión o un saludo al movimiento cooperativo no financiero. Nos falta más unión. El sistema financiero se ha podido unir, está ya representado en las OFICE, pero en las cooperativas de producción, las de vivienda, las de servicios, bueno, las de servicios tienen sus confederaciones, es más de transporte, pero las de producción es la que más me preocupa a mí, las de trabajo, que no hay. ¿Qué reflexión nos darías tú a estas? Hay, pero no hay de volumen, digamos. Sí, compartiendo totalmente tu apreciación y tu preocupación, mi querido Gustavo, definitivamente falta integración. Tan faltos de integración estamos en el cooperativismo ecuatoriano, en la economía solidaria ecuatoriana, que mira, se crea el Consejo Consultivo en la LOEPS para el Comité Interinstitucional y hasta hoy no se ha elegido el representante del sector. Se crea un nuevo Consejo Consultivo en la Ley de Emprendimiento e Innovación y en la reforma al reglamento de la LOEPS se pone que la representación ante el Consejo Consultivo por el sector la ejercerá el órgano de control, la superintendencia, hasta que se constituyan las confederaciones. Entonces la invitación es esa, la reflexión es esa. ¿Qué pasa con nuestros cooperativistas que no nos integramos, que no se integran? Por favor, es parte de si solamente aplicáramos los principios cooperativos, los dos fundamentales, educación e integración, mira, otra sería la suerte de la economía popular y solidaria en el Ecuador. Nos falta integración. Mi llamado ferviente a los cooperativistas es a integrarnos, a no tratar de ser cabezas de ratón, sino colas de león, a ser fuertes. Mi llamado a los cooperativistas es a educarnos. Muchas veces yo años atrás venía diciendo, desde años atrás he dicho, es mejor formar cooperativistas antes que formar solamente cooperativas sin cooperativistas. Es mejor tecnificar a un cooperativista antes que cooperativizar un técnico. Es más difícil. Entonces el llamado es a practicar la educación cooperativa, el llamado es a practicar la integración cooperativa. Por favor, integrémonos, seamos juntos, superemos esa especie de no sé, esa especie de retrogradismo que existe en la mentalidad del ecuatoriano, de difundirse, de diseminarse, de no unirse. Superemos. Muchas gracias, Carlos. Y espero más o menos en unas 3 semanas tenerte nuevamente, a pesar de que estás en el programa todas las semanas, pero para seguir debatiendo sobre la economía popular y solidaria, sobre las cooperativas no financieras. Eso es mi compromiso para en unas 3 semanas hablar sobre el sistema popular y solidario. Muchas gracias, Carlos. Será un honor, Gustavo, y gracias a ti por la invitación y gracias también a los hermanos cooperativistas que no pierdan la fe y sigan adelante, educándonos e integrándonos. Muchas gracias a todos los cooperativistas y nos vemos la próxima semana. Hablemos de cooperativismo.
Muchísimas gracias, doctor, por esta valiosa entrevista y también queremos felicitar a la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo por sus 20 años institucionales. Por supuesto que aporta cada día a la economía de nuestro país. Nos vamos a una breve pausa comercial, pero enseguida volvemos con muchísima más información en Hablemos de Cooperativismo. Hablemos de Cooperativismo.